verles el día de hoy y es muy cierto lo que dijo nuestro pastor, ¿verdad? Esperemos que el día de hoy sea un momento en el cual tú y yo podamos reflexionar acerca de todas las bendiciones que hemos vivido gracias a nuestro Dios, nuestro Padre. Bueno, amados hermanos, me gustaría que en sus lugares inclinaran sus rostros y me acompañaran a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Padre Celestial, en esta mañana venimos ante ti, Señor, delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos las gracias, Padre Santo, porque tú nos has traído, Señor, aquí a tu casa de oración, Señor. Tú has puesto el querer como el hacer, Señor. Te damos a ti las gracias porque tú nos has librado, Señor, de tantos peligros durante la semana. Y esta mañana, Señor, tú nos has traído aquí para hablarnos, Señor. Te rogamos, Señor, que en esta mañana tú nos hables mediante, Señor, tu palabra, Señor. Quita de nuestra mente toda distracción, Señor, y permítenos fijar nuestros ojos en ti, porque de nosotros, Señor, sabemos que si miramos a ti, si permanecemos con nuestra mirada en ti, Señor, de ti, Señor, hallaremos nuestro socorro. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, amados hermanos, esta mañana vamos a estar hablando de una porción de la Escritura, pero antes de adentrarme en la enseñanza, me encantaría contarte una pequeña historia. Si tú gustas, buscarla después en internet. Se llama El campesino chino y su hijo. Y esta es una historia, dice la historia que antes había un campesino chino muy pobre, que era muy sabio, que él trabajaba la tierra duramente con su hijo. Este campesino, un día su hijo le dijo: Padre, qué desgracia, se nos ha ido el caballo. El padre le dijo: ¿por qué lo llamas desgracia? ¿Será para bien? ¿Será para mal? ¿Quién sabe? Veremos lo que nos trae el tiempo. A los pocos días, el caballo regresó acompañado de una yegua preciosa, salvaje. Y dijo el chico: Padre, qué suerte. Nuestro caballo ha traído una yegua y ahora nos la quedaremos. Ahora tenían doble bendición. Y bueno, y dice el padre: ¿por qué le llama suerte? ¿Será para bien? ¿Será para mal? ¿Quién sabe? Veamos qué nos trae el tiempo. Un día después, el muchacho, un poquito impetuoso, se le ocurrió montar la yegua. Dijo: bueno, yo soy muy bueno, voy a montarla. Total, llevo toda la vida aquí con mi padre. Y ya el chico se adentró y dijo: bueno, voy a montarla. Y como ustedes saben, amados hermanos, una yegua pues salvaje no es tan fácil. Entonces trató obviamente de montarla y parecía que todo iba bien y ¡pum! Este chico cayó. Y al caer, pues se fracturó la pierna. Entonces este muchacho le dijo a su padre: Padre, qué desgracia, me he fracturado una pierna. Y el padre, con su sabiduría, nuevamente él respondió: ¿por qué le llama desgracia? ¿Será para bien? ¿Será para mal? ¿Quién sabe? Veamos lo que trae el tiempo. El muchacho, un tanto incrédulo, pues decía: bueno, se estaba quejando en la cama y decía: ay, mi papá está loco. Y bueno, tal vez como muchos de nosotros siendo jóvenes les dimos el avionazo a nuestros papás, ¿verdad? Y bueno, resulta que un día el rey del pueblo mandó a sus soldados a todas las casas por los muchachos jóvenes, porque iban a entrar a una guerra. ¿Y qué creen? A la hora de que llegó a la casa de este muchacho, pues entraron pues los soldados, y viéndolo en cama todo fracturado, dijeron: no, no nos sirve, es un desperdicio. Entonces pasaron de largo. Entonces el joven comprendió lo que su padre decía. A veces, amados hermanos, bueno, en este año que está nada de terminar, sabemos que
hemos pasado por tiempos tal vez difíciles, tal vez viviste enfermedad, el Señor te renovó las fuerzas, tal vez viviste otro tipo de circunstancias duras, o tal vez no la pasaste tan mal en este año. Ahora bien, amados hermanos, tú y yo sabemos que como cristianos, lo que sea que nos pase no es cuestión de suerte. La gente que no conoce de Dios tal vez está al pendiente de los horóscopos, del clima o de otras cosas. No está mal informarse del clima, ¿verdad? Pero a lo que voy es que tú y yo como hijos de Dios sabemos que nuestra vida, que nuestro destino está en manos de Dios. Dice la Biblia en Romanos 8:28. Voy a leer la Biblia en Nueva Traducción Viviente. Romanos 8:28. Si estás familiarizado con esta porción de la Escritura, es un poquito diferente en Reina Valera. En Nueva Traducción Viviente dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, si tú eres cristiano, yo espero que sí, sabemos que todo lo que nos pasa para bien y tiene un propósito, el propósito de Dios para nuestras vidas. Y bueno, otro dicho, un poquito mundano si quieres, dice que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Y bueno, amados hermanos, ahora bien, adentrándonos a la enseñanza de esta mañana, me encantaría que me acompañen en sus Biblias en el Salmo 121. Vamos a estarlo leyendo juntos, Salmo 121. Este es un salmo realmente muy, muy bonito. Y si ustedes tienen su Biblia aquí en físico, tiene como título: Jehová es tu guardador. Ok. ¿Qué dice el título, amados hermanos? Bueno, yo supongo que esta mañana venimos ayunando, eso es bueno. Nuevamente, Jehová es tu guardador. Y esta mañana vamos a ir desglosando poco a poquito qué significa eso. Vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, este salmo, si observamos bien, tal vez no veamos un autor como tal. Sabemos que el autor es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es Dios. Dice que es un cántico gradual. Este salmo, si nosotros lo vemos, digamos, si lo resumimos, este salmo es un salmo que nos invita a tener confianza y seguridad en la protección divina de Dios. ¿Ok? Este salmo, como bien sabemos, es un poema en donde el autor nos expresa su fe en la ayuda de Dios. Amados hermanos, esta es una pregunta que me gustaría que tú mismo te contestaras, ¿verdad? ¿Alguna vez te has sentido solo, te has sentido desesperado? ¿Alguna vez te has sentido que no tienes ayuda de nadie? ¿Alguna vez te has sentido así? Es normal, ¿verdad? Somos humanos, pero para eso tenemos la palabra de Dios,
para no olvidar quién es Dios. Entonces aquí el salmista expresa su fe en un Dios que lo protege en todo momento. Tenemos un Dios, ¿verdad?, que sabemos que Él no duerme, que no se cansa, que no desfallece. Nosotros tendemos a cansarnos por todo lo que hacemos en la vida diaria. En la casa tenemos muchas cosas que hacer, en el trabajo, en nuestro ritmo de vida sabemos que es muy acelerado, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos esa fe tan hermosa. Y este salmo era un cántico de peregrinación. Probablemente se cantaba durante los viajes hacia Jerusalén. ¿Y quiénes lo cantaban? Pues lo cantaban los peregrinos, ¿verdad? Se cree tradicionalmente que este salmo fue compuesto por los israelitas durante sus peregrinaciones que hacían hacia el templo en Jerusalén. Y bueno, no sé si alguna vez han puesto a curiosear un poquito. En aquellos tiempos, ellos no se trasladaban ni en Uber, ni en autobús, ni en metro, ni en barco. Bueno, sí en barco sí, pero normalmente ellos, no sé, tal vez su medio de transporte, caballos, burros, o normalmente a pie, caminando. Entonces, este salmo, esta porción de la escritura es súper bella. ¿Por qué? Porque nos hace recordar, ¿verdad?, que tú y yo estamos en esta tierra como esos peregrinos, dice la escritura, ¿verdad? En el cual vamos a pasar pues momentos difíciles, en el cual nosotros vamos a experimentar cansancio, tristezas tal vez, ¿verdad? Y es un salmo, ¿verdad?, que nos invita obviamente a fijar nuestra mirada en Dios, ¿verdad? Y bueno, voy a releer el verso 1 y 2. Voy a releer el verso 1 y 2. Dice así la palabra: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en estos pequeños dos versos, el salmista está expresando un anhelo ferviente, ¿verdad?, de buscar, de encontrar más bien esa ayuda en momentos difíciles. Y la respuesta es inmediata y contundente. Su ayuda proviene del Creador de todo lo existente. Repito, nuestra ayuda viene del Creador del universo. Tal vez el salmista no sabía que existían más planetas, pero tú y yo ya lo sabemos, ¿verdad? Y bueno, con la ciencia sabemos que hay cosas más allá. El Dios creador de todo, y dice la escritura que Dios hizo todo, ¿verdad?, mediante su palabra, de todas las cosas visibles y también las cosas invisibles. Hay cosas que tú y yo no podemos ver, que igualmente son creación de Dios. Y todas ellas subsisten por el poder de su palabra. Si tú y yo estamos aquí respirando y teniendo vida eterna justo en este momento, es gracias a Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, los montes que se menciona en el verso 1 son las colinas de Sión y Jerusalén. Y bueno, estos lugares simbolizan donde residía antes la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Y pues era el sitio donde antes le rendían culto. Ahora bien, en la actualidad sabemos que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no tenemos, digamos, la necesidad de ir hasta un lugar específico para ello, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos a Jesús, a su Espíritu Santo, que Él nos los ha dado, ¿verdad? Nos dice que Él es el consolador, ¿verdad? El creador de los cielos y de la tierra también es nuestro guardián, nuestro defensor y nuestro protector. En estos dos versos podemos ver que no es posible que tú y yo podamos encontrar otra ayuda
otra fortaleza ni otra protección como la de Dios. Nada ni nadie se compara a la protección que nuestro Dios nos puede dar. Nada. En el principio de estos versículos, el salmista expresa esa pregunta: ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y es necesario que tú y yo podamos ver y observar, ¿verdad? Que, bueno, como les estaba yo comentando, el salmista expresa esto y él alza su mirada hacia el templo, observando la majestad construida de Dios en la tierra, que era la que simbolizaba el templo. Parece ser que la respuesta inmediata y perfecta es Dios. Nuestra ayuda proviene de Dios. Entonces, amados hermanos, en momentos de desesperación, de enfermedad, de angustia, de problemas, de crisis que tú y yo estemos pasando o viviendo, te hago la siguiente pregunta: ¿a quién vamos a pedir ayuda? ¿A quién vamos a pedir ayuda? A Dios. ¿De quién viene nuestra guía y nuestra dirección? De Dios. Amén. Como cristianos sabemos que tenemos el libre acceso al trono de la gracia. Tenemos esa esperanza que desafortunadamente muchas personas que no creen en nuestro Dios no la tienen, pero tú y yo sí la tenemos. ¿De dónde vendrá nuestra esperanza? ¿De los hombres? ¿De nuestras finanzas? ¿De nuestro trabajo? ¿De nuestras propias habilidades? ¿De dónde vendrá nuestra esperanza? De Jehová. La Biblia nos da un sinnúmero de ejemplos, y yo he tomado algunos, donde cuando tú y yo ponemos la confianza en alguien más, pues suceden cosas que no son del todo buenas. En Isaías 30, los primeros 3 versículos, voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Isaías 30, verso 1, del 1 al 3, dice: ¿qué aflicción le espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu, y de esa forma aumentan sus pecados. Pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda. Pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Pero por confiar en el faraón serán humillados, y por depender de él serán avergonzados. La escritura es clara, amados hermanos. Y aquí tenemos este ejemplo. El pueblo de Dios, Israel, en el antiguo pacto, estaba sufriendo ataques. ¿Y cuál fue su primera opción? Correr por la ayuda de Egipto, ¿verdad? Y esta es una clara advertencia para ti y para mí el día de hoy. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en cosas externas, en cosas que aparentemente decimos, no, pues, claro, hay dinero, hay trabajo, hay prosperidad. Cuando tú y yo quitamos nuestra confianza de nuestro Dios, obviamente nosotros vamos a sufrir consecuencias muy duras. Y en Jeremías, capítulo 17, versos 5 y 7, la Nueva Traducción Viviente dice así: esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Entonces, amados hermanos, aquí vemos un claro contraste. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en humanos o en fuerza o en nuestras fuerzas tal vez, cuidado, dice la Biblia
que nosotros también vamos a ser benditos o somos benditos. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Nuestra esperanza y confianza deben provenir de Dios. Dios en su palabra, a lo largo de las escrituras, Él nos está invitando y nos recuerda que tenemos que confiar en Él, en el autor y consumador de nuestra fe. A veces, pues tendemos a olvidarlo, pero tenemos su palabra escrita. Tenemos otras citas que voy a estar leyendo que también nos recuerdan esta confianza que no tenemos que apartar de nuestro Dios. Dice el Salmo 34:8, la versión Nueva Traducción Viviente, dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Amados hermanos, nosotros tenemos libertad de refugiarnos en nuestro Dios. Nuestro Dios no tiene un horario. Lo podemos buscar a cualquier hora, en el camión o cuando vamos en el coche, incluso antes de ir a la cama, antes de levantarnos, si tú quieres, durante una prueba, durante un examen, durante una entrevista de trabajo. Tu refugio está en Dios. Tal vez no puedas arrodillarte en ese momento, pero tu refugio está en Dios, ¿verdad? En Proverbios 16:20 dice la escritura: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Ok? En este presente año, amados hermanos, muy probablemente te hiciste la misma pregunta que este salmista: ¿de dónde vendrá mi ayuda? La Biblia nos dice: nuestra ayuda viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Y esto es hermoso. Vemos un atributo de Dios. En el verso 2 vemos el atributo de Dios, que es su omnipotencia. El Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra es capaz de ayudarnos en cualquier circunstancia. Voy a estar leyendo los versículos 3 y 4. Dice así la palabra: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y vemos aquí una interesante palabra, obviamente, una interesante confirmación. Dios vela por su pueblo, lo protege de no caer en tentaciones, en peligros. El cuidado de Dios es constante. Dios nunca desfallece como tú y como yo. Tenemos en esta porción de la escritura esta frase que dice: el que guarda, el que guarda, el que guarda. Dios velará por su pueblo como un centinela. Sabemos que los centinelas eran en la antigüedad personas que vigilaban desde lo alto las ciudades, ¿verdad? Entonces Dios actúa como ese centinela. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias físicas o en sus teléfonos. En sus Biblias me gustaría que identificáramos en los versos 3, 4, 5, 7 y los versos 8. Por favor, ayúdenme a contar cuántas veces aparece en la Biblia la palabra guardar. Puede ser en una frase. ¿Cuántas veces aparece en los versos 3, 4, 5, 7 y 8 la palabra guardar? ¿Cuántas veces? 6 veces. 6 veces. ¿Cuántos versos tiene nuestro pasaje de hoy? 8. 8 versos. Y quiero que notes algo interesante. Aquí el salmista está destacando algo importantísimo que obviamente no quiere que tú y yo olvidemos, ¿verdad? El salmista está atónito, está admirado. ¿Por qué? Porque Dios es su guardián. Y si tú observas, ya contamos que aparece
6 veces. Y esto, si tú observas, apenas se mencionan los peligros que lo acechan. Eso no quiere decir que no vayan a haber peligros, pero dice claramente, no pongas tu mirada en esos peligros, porque tienes un Dios que te protege día y noche, ¿verdad? Entonces, algo bellísimo que vemos en esta porción de la Escritura. En Efesios capítulo 6, verso 11 y 13 tenemos algo que voy a estar leyendo. Dice así la Escritura: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El creyente, amados hermanos, debe de estar parado en un lugar firme y seguro, mirando hacia el Señor, confiando en aquel que no dará tu pie y mi pie al resbaladero. Recordemos un pasaje de las Sagradas Escrituras. El profeta Elías se burlaba de los profetas de Baal, cuyos dioses decía que se duermen y se van de viaje. Si me acompañas, por favor, en tu Biblia, vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 27. Voy a estar leyendo. Ustedes lean en Reina Valera y yo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y aquí tenemos un ejemplo claro, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Primera de Reyes 18, 27. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte. Se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez está soñando despierto o quizás está haciendo sus necesidades, decía Elías burlándose. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Y bueno, aquí terminamos de leer. Recordemos que aquí el pueblo de Israel tenía su corazón dividido entre seguir a Dios y a Baal. Sabemos esa porción de la Escritura, puedes leerla con tranquilidad en tu casita. Vemos cómo es que los dioses paganos, ellos no tienen cuidado, ellos se cansan, ellos no existen. Pero nuestro Dios dice que Él nunca duerme, ni se cansa, ni voltea el rostro para evitar no vernos. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios siempre está atento. Nuestro Dios es nuestro protector. ¿Cuántas veces Dios nos protegió de caer en tentaciones, peligros, o incluso nos salvó la vida en este año? ¿Cuántas veces? En el verso 3 podemos ver también, amados hermanos, como ya platicábamos, no estamos exentos en esta tierra de pasar pruebas, ni tampoco estamos exentos de fallarle a nuestro Dios. Eso es una realidad. Estamos en este mundo, dice la Escritura, pero no somos de este mundo. Y te quiero poner otro ejemplo en el cual tú puedes ver que tú y yo podemos caer alguna vez en nuestra vida. Si tú recuerdas, el apóstol Pedro negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Pero tú y yo ya conocemos esta historia, conocemos lo que le pasó a Pedro, conocemos que Pedro fue capaz de negar a su Señor, no una, no 2, 3 veces. Pero ¿qué creen, amados hermanos? Esta historia no quedó ahí, para nada. Sabemos que Jesucristo, nuestro Señor, resucitó al tercer día, como dice la Escritura, se apareció a sus discípulos y sus discípulos cayeron en lo que tú y yo a veces caemos, ¿verdad? Sus discípulos dijeron, vamos a pescar, y ellos tenían la intención de abandonar la misión.
Pero ¿qué creen? Jesucristo fue a buscarlos y fue con el propósito de restaurar a Pedro. De ese Pedro que estaba tan, pero tan roto, tan destrozado por haber negado a Jesús, con una culpa tan pesada, que Jesús fue con cariño, con amor a restaurar a su discípulo. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo nuestro Señor no dará nuestro pie al resbaladero. Tú y yo somos débiles, lo somos. La Escritura dice que somos polvo y que nuestra dependencia por eso tiene que estar en Dios. No en nuestras fuerzas, no en alguien más, no en un presidente, no en la economía, sino en Dios. Y bueno, voy a leer esta porción de la Escritura en Judas. Judas nada más tiene un capítulo. En el verso 24 dice así la palabra del Señor: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y llevarlos sin mancha y con alegría a su gloriosa presencia. ¿Ok? Y en el Salmo 66:9 dice así la palabra: Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Amados hermanos, Dios mismo es el que nos cuida. Dios mismo es el que nos cuida. Bueno, vamos a estar viendo, voy a releer nuevamente los versos 5 y 6. Quiero que veamos lo siguiente. Dice así el versículo 5 y 6: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Dios es aquí representado como esa sombra protectora, siempre está presente. El Dios también es omnipresente, lo sabemos. Él está atento a nuestras necesidades. Dice, Dios nos protege de todo mal, tanto visible como invisible. Dios aquí nos lo sigue describiendo el salmista como un Dios protector, cercano, constante, comparado con una sombra que nos cubre a nosotros en todo momento. La imagen de el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, nos da a entender esa protección total de nuestro Dios. Un Dios, ¿verdad?, que nos puede librar de todas las amenazas, tanto físicas como espirituales. Si tú y yo recordamos o vamos a internet, ¿verdad? Sabemos que en Medio Oriente no hace frío. El sol está, bueno, el calor ha de estar muy potente. Y recordamos también, ¿verdad? Si recordamos cuando Moisés, ¿verdad?, saca al pueblo de Egipto y pasan por la travesía en el desierto, sabemos, 40 años. Recordemos que hubo una nube que protegía al pueblo de Dios durante el día, ¿verdad? Esa nube representaba precisamente la presencia de Dios durante el día. Imagínense estar casi todo el día en el desierto, digamos, con apenas lo necesario para sobrevivir. Sin duda que el pueblo de Dios necesitaba la presencia de Dios, así como tú y yo la necesitamos hoy en día, ¿verdad? De la misma manera, en la noche, si recordamos este mismo ejemplo, había una columna de fuego, y sabemos también que en el desierto hace un intenso frío por las noches. Nuevamente ahí vemos la protección de Dios simbolizada en estos bellos salmos. Vemos otro ejemplo muy parecido en el Salmo 91. Ok, es un salmo que dice así, lo voy a estar leyendo. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra del Omnipotente. El sol y la luna representan esas 24 horas de protección de nuestro Dios. El Dios, nuestro Dios, que guarda y preserva a su pueblo día y noche.
Y el salmista quiere darnos a entender, ¿verdad? Que nada puede dañarnos si Dios está en guardia. Dios es nuestra cobertura contra toda clase de calamidad. Y quiero decirte algo, amados hermanos. Dios no ha hecho un sol o una luna nueva para nosotros creyentes. Existen bajo las mismas circunstancias externas para los demás, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo mismo nos advirtió que en este mundo, ¿qué íbamos a tener? Aflicciones. Pero no se quedó ahí. No se quedó ahí. No. Confíen. ¿En quién vamos a confiar? En Jesucristo, en Dios. Confíen porque yo he vencido al mundo. Tenemos una esperanza. Estamos en el trabajo. Siempre estamos rodeados de personas que no conocen de Dios. Siempre. En casa, en el trabajo, en el súper, en el camión. Siempre estamos rodeados de personas que no conocen a Dios y que tú los ves y pasando por momentos difíciles y no saben a dónde ir, pero tú y yo sí sabemos dónde ir y también tenemos esa chance, esa oportunidad de darles a conocer el reino, que sí hay una esperanza y que su refugio está en Dios si lo buscan de todo corazón. Juan 16:33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. En Reina Valera creo que dice, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. No olvidemos, amados hermanos, que Jesús nos dice que debemos de confiar en Él. Dios nos libra de todo mal. Y parece indicar, y esto pareciera indicar que no vayamos a sufrir dificultades, pero ya vimos que sí las vamos a pasar. Pero Dios nos va a estar librando eventualmente de ellas. El Señor hará su voluntad siempre en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, acompáñenme también a leer versos 7 y 8. Vamos a estar leyendo versos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La protección divina se extiende a todo nuestro ser, a todo nuestro ser. Dios nos acompaña en cada paso de nuestra vida. Dice la Escritura, desde el principio hasta el fin. Desde que nacemos hasta que morimos. Desde que nacemos o hasta que Él venga, tal vez, no lo sabemos. Isaías 43:2 también nos recuerda lo siguiente: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Volviendo a nuestro salmo, al Salmo 121, los últimos dos versos, el 7 y el 8, aquí se reafirma una protección total por parte de nuestro Dios. Dios no solamente nos protege físicamente, ya vimos que también espiritualmente. Él guardará nuestra alma. La expresión de tu salida y tu entrada quiere decir todo lo que tú y yo hacemos en este mundo: trabajar, estudiar, nuestros quehaceres, ¿verdad? Incluso en los ocios. Cada movimiento que tú y yo hacemos en todo lugar y en todo momento. Y el uso de la expresión desde ahora y para siempre implica una duración eterna de esta protección divina de nuestro Dios. En estos versículos, en el verso 7 y 8, vemos estas frases: Jehová te guardará, Él te guardará, Jehová guardará.
3 veces tenemos la frase Jehová guardará. Como si la Sagrada Trinidad sellara en su palabra esto, ¿verdad? Como si fuera algo seguro, y sabemos que lo es. La Trinidad nos está diciendo, te guardaré, te guardaré, te guardaré. Entonces, yo me pregunto también, y les pregunto a ustedes también, hermanos, ¿no deberían todos nuestros miedos desaparecer por esta triple afirmación de nuestro Dios? ¿Qué ansiedad puede sobrevenir por esta triple promesa? Yo te guardaré, yo te guardaré, yo te guardaré. ¿Qué ansiedad puede sobrevenir, amados hermanos? No quitemos nuestra vista de Dios. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Esta promesa es completa. Pertenecemos al pueblo de Dios. Podemos confiar en su poder preservador en nuestras actividades, en todo momento. Amados hermanos, cada vez que tú y yo nos acercamos a las Sagradas Escrituras, nuestro Dios nos quiere hablar. Tenemos que ser humildes cada vez que nos acercamos a las Escrituras, tener esa hambre, y si no tenemos esa hambre, clamar a Dios que nos dé esa hambre. Cuando tú y yo conocemos cada vez a nuestro Dios, vamos a ir creciendo en madurez. El conocimiento de nuestro Dios siempre nos va a llevar a confiar mucho más en Él, en su protección, en su poder, en confiar en su palabra. Y esto no es solamente para que sepas que el Señor te cuida, y sí es importante saberlo, sino también porque tú y yo entendemos que todo lo que nos sucede es con el propósito de Dios, por una razón. La protección de Dios no quiere decir que nunca sufriremos dificultades. Quiere decir que cuando tú y yo pasemos, ¿verdad?, por el valle de sombra de muerte, cuando tú y yo pasemos por ese horno de fuego, por dificultades, no seremos derrotados, ¿verdad? No se acabará nuestra vida, ni mucho menos nos dejaremos romper. No se romperá ese propósito eterno que Dios nos ha dado para su reino. Sin importar cuán terribles sean los hechos o las circunstancias que vivimos en este año o que vayamos a vivir, amados hermanos, en este año en específico, el Señor estuvo siempre para sostenernos. No conozco tu historia o lo que hayas pasado en este año, amados hermanos, pero quiero decirte que el Señor, Él es fiel a sus promesas, ¿verdad? El Señor nos guarda de todo peligro. Él nos sostiene, Él nos habla a través de su palabra, y Él quiere que lo sepamos, y Él quiere que confiemos en Él. Él estuvo allí para sostenernos, ¿verdad? Para hablarnos y para obviamente aumentar nuestra fe. Amados hermanos, en esta mañana me encantaría que reflexionemos también que sea lo que sea que hayamos pasado, nuestro Dios ha estado con nosotros desde enero hasta diciembre, y tenemos la fe, la confianza de que así será, ¿verdad? Tú y yo sabemos que podemos fallar al Señor, pero tenemos la esperanza que el Señor nos perdona, ¿verdad? Que el Señor nos restaurará. Amados hermanos, en esta hora, quiero que recordemos, ¿verdad?, que este salmo fue escrito hace miles de años. Su mensaje sigue siendo relevante hoy para nuestras vidas. Quiero que repasemos los primeros 2 versículos muy importantes y vamos a leerlos todos juntos
Acompáñenme leyendo todos juntos. Alcemos nuestras voces. Dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amados hermanos, ¿por qué no me acompañas estando de pie esta mañana? Vamos a meditar un poco y a recordar, ¿verdad? Si tuviéramos que resumir este salmo, podemos tal vez resumirlo en 3 puntos claves. Sabemos que no estamos solos. Jesucristo nos prometió que Él no nos dejaría solos, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Sea que nosotros vayamos a Él o que Él venga a nosotros. No estamos solos, amados hermanos. Podemos confiar en un Dios, en el Dios eterno, en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso, en el Dios omnipresente, en el Dios que Él te ve por mucho que te escondas, por mucho que huyas, como Jonás. Que Dios todo el tiempo está ahí presente y su cuidado es constante. Dios siempre está con nosotros, dispuesto a ayudarnos y protegernos. Recuerdo una de las últimas enseñanzas del pastor y me quedé meditando un poco en ello. En este año, amados hermanos, ¿caminaste con Dios o esperaste a que Dios caminara contigo? ¿Estuvimos caminando con Dios en este año? Tal vez tuviste altas, bajas en tu vida espiritual. Tenemos tal vez algunos escasos días para ponernos a cuentas con el Señor. Tenemos un Dios tan misericordioso que no nos desecha. Sea cual sea que sea tu falla o que hayan sido tus fallas o mis fallas, Él no nos desecha. Sabemos que si nos acercamos a su trono, al trono de la gracia, tenemos a aquel que nos puede perdonar y que nos limpia de todo pecado. Sabemos que Dios no es como nosotros. Sabemos que Dios no miente. Sabemos que Dios no se duerme, que no se cansa ni se duerme. No se cansa como nosotros, ni tampoco se les olvida que nosotros existimos. Dios conoce muy bien nuestras dificultades, nuestras pruebas, nuestros dolores. A veces olvidamos porque nos concentramos en nuestros problemas y olvidamos quién es Dios. Apartamos nuestra mirada de aquel que hizo los cielos y la tierra. Ahí es cuando tú y yo fallamos. Este salmo nos invita, Dios nos está invitando a alzar nuestros ojos hacia Él y confiar en su amor y protección. Este cántico, ¿verdad?, alimenta nuestra esperanza y nos recuerda que pase lo que pase, podemos encontrar consuelo y fuerza en nuestra relación con Dios. Que nuestra fuerza proviene de Dios. Dice la Escritura que su fuerza, ¿verdad?, se perfecciona en nuestra debilidad. Y a veces nosotros cometemos ese error, como Pedro, de pensar que podemos solos. Recordemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo nos dijo: apartado de mí, nada podéis hacer. Caminemos en dependencia de nuestro Dios. Caminemos con Él. No esperemos a que Dios camine con nosotros, como escuchamos en esa enseñanza de nuestro pastor. Nosotros tenemos que alinear nuestra vida, nuestros planes, nuestro año con Dios, no al revés. Amados hermanos, ¿por qué no me acompañas cerrando tus ojos y vamos a orar a nuestro Dios en esta bella mañana? Vamos a orar a nuestro Dios
Amado Padre, te damos muchas gracias, Padre Santo. Te queremos agradecer, Señor, primeramente porque tenemos esa libertad de acercarnos al trono de la gracia, porque sabemos que tú rompiste el velo, Señor, cuando tú moriste en esa cruz. Tenemos ese libre acceso a cualquier momento y a cualquier hora. Padre amado, queremos agradecerte por tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre amado, porque tú nos protegiste desde principios de año y hasta terminar este año, Señor. Gracias, Padre mío, porque sabemos que si tú no edificas la casa, en vano, Señor, será el trabajo de aquellos que la edifican, Padre mío. Si tú, Señor, guardas la ciudad, Señor, ciertamente sabemos que podemos encontrar protección en ti, que tú, Señor, eres nuestro protector. Padre mío, gracias te damos porque sabemos que tenemos la certeza, Señor, que tú estuviste con nosotros a lo largo del año y ya está terminando este año, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la confianza de que tú estarás con nosotros en este año que viene. Gracias, Señor, porque tú en tu palabra, Señor, así como Josué, tú nos invitas a que seamos fuertes y valientes, que no tengamos miedo, Señor, y que tú nos invitas y que nos recuerdas cada vez que tú estarás con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu iglesia está ansiosa por tu segunda venida, Señor. Ciertamente tú vendrás, Señor, y todos estaremos en tu presencia algún día. Gracias, Señor, por tus promesas, Señor. Y esta bella tarde queremos también ponernos en tus manos, Señor. Queremos poner todas nuestras metas, Señor. Sabemos que tú no estás opuesto, Señor, a nuestros sueños o a nuestras metas, Padre, pero te rogamos que podamos ser humildes, Señor, que podamos acercarnos ante ti, pedirte dirección, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Señor, para que podamos ver tu mano, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a entregar todo lo que hacemos, a confiar en ti, Señor, porque ciertamente tú vas a ayudarnos, Padre Santo. Aumentanos, Padre mío, la fe, Señor. Si la fe ha decaído en este año, aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a descubrir, Señor, tu presencia y no permitas que nada nos separe de ella, Señor. Tú nos recuerdas, Padre mío, que no tenemos que dejar de congregarnos, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a poner, Señor, tu reino antes, Padre mío, que cualquier cosa. Señor, que nuestro trabajo, que nuestras ocupaciones no nos impidan, Señor, de buscar de ti todos los días, Padre mío. No solamente el año que viene, sino cada día de nuestras vidas, Padre mío. Te necesitamos, Padre Santo. Sabemos, Padre mío, que tú eres bueno, que tú eres nuestra fortaleza en el día de la angustia y que tú conoces a los que confían en ti, Señor. Padre mío, esta mañana queremos levantar nuestra vista hacia las montañas y preguntar: ¿viene de allí nuestra ayuda, Señor? Y reconocer que nuestra ayuda viene de ti, Señor, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que nos ha dado libertad, Señor, que nos ha dado vida eterna. Gracias, Padre mío, por esta mañana. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.